La enseñanza va más allá de la predicación y por eso el día de hoy estaremos examinando cómo los pastores podemos planear todo un programa educativo para nuestra iglesia. Hoy nos encontramos en este espacio ya preparada aquí la comidita. Estoy aquí con mi buen amigo el pastor Alfonso Mares. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, bien, gracias. Aquí preparándonos para degustar unos alimentos, pero también para poder platicar, traer al frente algunos aspectos de lo que debe de hacer el pastor o lo que hace el pastor, a veces hasta sin saber, ¿no? Porque cuando llegas al pastorado es así de, tenía que hacer todo esto y creo que va a ser bien interesante para todos. Así es, así que quédate, comenzamos, pastores más allá del sermón. Que nuestra vida esté en sus manos y que nadie nos arrebatará de su mano, de la mano del Padre, ahí estamos seguros. Nadie nos podrá separar. Jesús voltea su mirada a sus discípulos. Sus discípulos son gente pobre, son gente del pueblo, son la prole, como Él también. Y les dice, bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dios vela por los pobres. Bendice a mis hermanos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que a mí se me dificulta de manera personal en la iglesia es la programación. Lo que se tiene que hacer es planear todo el programa que vamos a estar viendo, al menos durante 3 meses, tenerlo listo para no tener ahí fallo en cuanto a fiestas o celebraciones o las temáticas de Antiguo o Nuevo Testamento. Yo lo que hago en la iglesia es tener 2 días de los domingos, ¿no? 2 domingos dedicados al Nuevo Testamento, una al Antiguo y una temática. De esa manera trato de aprovechar las oportunidades para abordar diferentes cuestiones. ¿Cómo le haces allá en tu iglesia, amigo? Bueno, en el caso de nosotros tenemos reuniones presenciales los domingos, pero creo que una ventaja también es que tenemos reuniones virtuales todavía. Digo, el remanente de la pandemia, vamos a llamarle. Y lo que optamos desde el principio, cuando empezamos como congregación, fue hacer los jueves, que son nuestras reuniones entre semana, estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en los 2 casos hemos también optado por el método de ir verso a verso y libro por libro. Entonces empezamos desde el Génesis. Ahorita he saltado en algunas ocasiones, pero ahorita estamos en números. Y también ha sido todo un tema de repente por lo que tú dices, porque hay festividades, porque hay diferentes cosas que de repente uno no puede dejar de lado, ¿no? Entonces, Antiguo Testamento los jueves y los domingos nos dedicamos al Nuevo Testamento. Y ahorita estamos en nuestro segundo evangelio. Empezamos el evangelio de Marcos, después nos saltamos a Hechos, Romanos, y regresamos a Evangelios, y ahorita estamos ya por acabar el Evangelio de Juan. Pero entonces es difícil, creo que es difícil la planeación, pero así le hacemos. Sí, la cuestión que bien comentas y me parece muy bueno, el siempre tener ese espacio para el Antiguo Testamento, ¿no? Porque muchas veces se deja de lado el Antiguo Testamento y nos enfocamos mayormente en el Nuevo, que es lógico, dado que ahí encontramos la revelación de Dios en Jesucristo, pero siempre es necesario todo el trasfondo del Antiguo. Entonces creo que es bien importante que en las iglesias se tenga esa enseñanza a partir del Antiguo. En nuestro caso tenemos ya tiempecito examinando el Génesis también, ¿no? Que sirve de base para pues toda la teología que se fue desarrollando posteriormente. Y del Nuevo Testamento hemos estado con Hechos. Ya vamos a acabarlo, estamos en el capítulo 28, este domingo me toca iniciar el capítulo 28, así que ya estamos por terminarlo. Ha sido una experiencia muy muy bonita, ¿no? Llevar a la iglesia a centrarnos en lo que podemos aprender del libro de los Hechos de los primeros creyentes y cómo lo podemos aplicar en la actualidad, ¿no? Entonces esa ha sido una muy bonita experiencia al tratar el libro de Hechos.
ese es otro tema, ¿no? Porque no nada más se trata de llegar y decir, hoy vamos a ver este libro y lo vamos a exponer y mira, escogimos el método expositivo, ¿no? Entonces nos vamos a ir poco a poco, verso a verso, nos vamos a ir narrando todo lo que ha sucedido y cómo lo debemos de entender, sino que además debe de haber siempre una interpretación para el presente, ¿no? Para la aplicación personal de cada persona, personal de cada persona, la aplicación para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es una labor fuerte y sí, creo que la iglesia de repente deja de lado el Antiguo Testamento y en especial en los pastores, yo creo, digo, no he platicado con muchos de ellos, pero creo que porque es más difícil, o sea, es más sencillo hablar de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y, mira, este es el Nuevo Testamento, pero de repente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Números, toda la gente le da la vuelta, ¿no? Así como que, no, es que son números. Y entonces tienes que esforzarte un poco más en poder traer a la luz el mensaje principal del libro de Números, ¿no? Digo, desde el principio ya vas viendo Números en hebreo, el nombre es en el desierto, ¿no? Por ejemplo, el título de nuestra serie de Números es Conmigo en el desierto, ¿no? Y ya vamos viendo a un pueblo de Dios que está en el desierto, que va a avanzar a la tierra prometida, pero que tiene dificultades y muchas de ellas adquiridas por ellos mismos, ¿no? Porque Dios sigue estando presente con ellos y sigue respaldando. Y en el caso de Génesis a mí me encanta porque, como tú dices, es el libro de los orígenes, ¿no? Los inicios, ahí se ve todo bien padre, y el libro de los Hechos curiosamente es el origen de la iglesia, entonces me encanta cómo lo estás viendo, pero aquí hay un tema que a mí me gustaría preguntarte. En mi caso, yo llevo cerca de 3 años compartiendo casi exclusivamente yo, ¿no? Por cuestiones de que pues empezamos, somos poquitos y hemos ido avanzando poco a poco, pero hay gente que todavía no se siente apta o preparada. En tu caso, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué tanto también te tardas tú en preparar, no? Porque de repente dicen, no es pastor, de seguro no. Agarra, se mete a internet, ahí está el sermón del domingo en 5 minutos. Sí. ¿No? Entonces, hay gente que te apoya y ¿cuánto te tardan más o menos en la preparación? El aspecto de planeación y organización es bien difícil, sobre todo en iglesias pequeñas, y creo que ese es el factor en común que tenemos, porque tenemos que preparar todo prácticamente en un principio, ¿no? Y algo que pues habíamos comentado previamente fuera de cámara precisamente es que poco a poquito, en la medida en la que van llegando nuevos hermanos y van madurando en su fe, van viendo las necesidades de la iglesia y entendiendo también sus dones, sus talentos, es que se pueden poner al servicio, ¿no? Y yo desde que llegan siempre estoy insistiendo, mira, si tienes algún don, algún talento que quisieras compartir con nosotros, adelante, las puertas están abiertas. Y en esta cuestión de la enseñanza, es importante pues instruirles de manera que tengan las herramientas para que entonces puedan servir en esa área en específico. Por eso la planeación de enseñanza, mencionaba hace ratito, va más allá de la predicación, que es lo que ahorita estamos viendo. Y bueno, respondiendo puntualmente la pregunta que lanzabas, pues por lo menos unas 8 horas. Y a lo mejor le dedico un tiempecito el jueves, el viernes y otro el sábado para que ya quede. Por lo general procuro no trabajar en sábado, o sea, tenerlo libre, pero no siempre se puede. Entonces lo voy repartiendo el tiempo de estudio, de preparación a lo largo de la semana, y como veíamos en el libro, ¿no? De frescura, predicando con frescura. ¿No? Ajá. Sí, y es que el preparar un mensaje, para empezar, creo que va desde ver las necesidades de la propia iglesia, como tú lo acabas de decir, ¿no? Hay iglesias grandes que probablemente tienen
otro tipo de necesidades dentro de la misma iglesia, ¿no? Digo, las necesidades individuales siempre van a ser muy similares, pero ya hay gente que también cubre otros aspectos de servicio, ¿no? En el caso de una iglesia pequeña, el grupo de servicio que puede ser reducido a el pastor y su familia, ¿no? O algunos cuantos que están sirviendo a la iglesia, también lleva otro tipo de trabajo, ¿no? Y otro tipo de esfuerzos. Creo que desde el principio tener una buena organización te va a ayudar. Y en el caso del mensaje, la preparación del mensaje creo que es un tema no negociable para el predicador, para la iglesia. No se trata de tener las luces más bonitas, el lugar de predicación más padre, sino de tener la predicación más apegada a lo que dice el texto bíblico, ¿no? Y entonces en ese caso yo debo decir, admiro a Chel, porque en tu caso pues eres un excelente exégeta, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho. Reduce las horas de preparación, porque al menos ya tienes así como que la idea. En el mío, ¿no? Pues sí, utilizo exégesis, si hago mi traducción de vez en cuando, no voy a mentir, nunca la mostraría, a menos que sea para que me la califiques, pero la realidad es que todo eso es un trabajo que tiene que ser bien planeado. Y que muchas veces empieza antes de que empiece la serie de predicación en la iglesia, ¿no? Unos 2-3 meses antes, y por eso el tiempo de planeación es tan importante, porque entonces empiezas a planear lo de diciembre tal vez en julio, ¿no? Ya estás en diciembre, ya vamos a haber acabado Hechos y podemos pasar a una serie. El año pasado yo así le hice, ¿no? Vamos a tener un mes exclusivo, diciembre, de hablar de la llegada de Cristo, ¿no? Entonces creo que la planeación es bien importante. Sí, sin duda, en las iglesias la preparación de las personas que pueden servir en esa área de enseñanza es fundamental. En la iglesia tenemos un hermano que estuve preparando el año pasado precisamente para que pues pudiera compartir la enseñanza. Yo le dije, yo te estoy preparando para que después prediques, ¿no? Y pues le animaba a mis cursos que los tomara. Le digo, mira, estos para ti son gratis, quiero que tú los tomes y pues adelante, ¿no? Ya después. Y se me fue, se fue a Oaxaca de misiones, así que ya le jalaré las orejas ahí a Dan. Le digo, no, pues, y él me dice, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, pero ese tipo de práctica es importante, siempre estar preparando a los hermanos de manera que pues puedan crecer en la fe y tener las herramientas para ponerlas al servicio. En este caso no me resultó, pero van llegando poco a poquito. Y ahorita tengo la ventaja también de que hay otros 2 exalumnos que están asistiendo a la iglesia y pues ya tienen escuela, ya tienen preparación y es cosa de irles animando, impulsando, darles ese espacio. Reitero, es bien importante que los pastores den ese espacio, ¿no? Porque muchos quieren hacer todo y supervisarlo todo, hasta como mencionabas, a ver, pásame tu sermón, a ver cómo está. Una vez me pasó a mí en esa dinámica en una iglesia más grande, el pastor me decía, ¿me puedes mostrar tu manuscrito? Y yo, pues sí, pero hay cierta incomodidad y entiendo la preocupación, pero creo que en la medida en la que demos las herramientas para que los hermanos, hermanas puedan hacer por su propia cuenta el estudio, sentirse seguros con la preparación que han tenido con el estudio y darles dejarles abierta la puerta, ¿no? Impulsarlos, animarlos a que lo hagan. Y en ese sentido, sí, se cometen errores, todos lo hacemos, pero pues es la manera en la que vamos creciendo en la fe. Entonces siempre impulsen a sus hermanos,
hermanas a que puedan poner en práctica sus dones, sus talentos, y específicamente en el área de la predicación o la enseñanza, pues darles las herramientas exegéticas, ¿no? Y creo que ese es un buen punto. En algunas iglesias lo llaman discipulado, ¿no? Discipulado especializado, vamos a decir, ¿no? Otras iglesias ya más grandes lo llaman seminario, ¿no? Métete al seminario para que puedas predicar. Pero creo que es bien importante eso. No se trata de acaparar todo el pastor, el líder de la iglesia, pero tampoco se trata de, mira, ahí está el espacio, habla lo que quieras hablar, ¿no? Porque creo que también hemos visto lugares así en donde de repente, a mí me llegó a pasar ver, ¿no? Llegabas a una iglesia pequeña y el pastor era así como que, no me importa lo que digas, pasa, yo ya estoy cansado. Y es que sí hay momentos en los que el pastor se cansa, ¿no? De estar compartiendo. Yo te decía, yo llevo ya cerca de 3 años en donde casi ininterrumpidamente, jueves, domingos, estoy compartiendo. Y hay veces que sigo, Señor, por favor, que llegue un ángel del cielo y que nos comparta, ¿no? Pero también la preparación, cuando tú empiezas a preparar a los hermanos, y ni siquiera es como prepararlos de una forma extraordinaria, ¿no? La preparación cotidiana, el enseñarles, es que esto se debe de leer de esta forma, se debe de entender así, darles las herramientas exegéticas, guiarlos por lecturas correctas y irlos preparando para que compartan primero. Yo les he dicho, primero para que tú entiendas bien, ¿no? Para que tú puedas entender tus devocionales, hacerlos de una manera más clara, más correcta. Después que vayas caminando con tu familia, ¿no? Compartiendo a tus amigos de manera correcta, de manera clara, para que no digas que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, después de eso, ahora sí, empiezas a compartir en la iglesia, pero ya con esas herramientas. Y el líder tendría que entender que pues, debo de estar confiado porque yo les he compartido cómo lo deben de hacer. Y obviamente vamos a tener errores. Digo, cualquier pastor que te diga, no, yo nunca he tenido un error en medio de la predicación, o es un mentiroso o sí es muy bueno, ¿no? Porque yo sí te puedo decir que he dado varias veces de ratas así después. Hermano, ¿se acuerdan lo que dije? Pues me equivoqué, ¿no? Y creo que también eso es parte de ser real como líder, como pastor, porque a veces los pastores se ven como muy en alto o se quieren sentir harina de otro costal, pero la verdad es que fallamos, ¿no? Y necesitamos también tomar esos cursos. Sí, y de ahí también, pues, no solamente es la cuestión de la predicación, sino que también están los otros ámbitos de enseñanza-aprendizaje, como son la escuela dominical, por ejemplo, y ahí hay que considerar las edades de las personas, los niños, los adolescentes, jóvenes, solteros o ya universitarios o casados, nuevos matrimonios, grupo de mujeres, de varones, ancianos. Hay mucho trabajo que hacer y para ello la planeación nos puede ayudar muchísimo, de manera que todos vayan creciendo. Yo soy de la idea de que la iglesia puede abordar temáticas obviamente orientadas a cada etapa de la vida, pero que sigan teniendo la misma enseñanza para todos, ¿no? Ese, digamos, sería mi ideal de una estructuración de un plan de enseñanza. Ok, vamos a hablar, por ejemplo, del libro de los Hechos. Ok, vamos a estar viendo enseñanzas en torno a la iglesia o sobre la iglesia de acuerdo a las diferentes etapas. Creo que de esa manera podría haber mayor sintonía entre todos los congregantes. En las iglesias pequeñas como las nuestras, pues la ventaja es que todos están en todo. Como no se fragmenta tanto, por ejemplo, en la predicación, en la iglesia están los niños pequeñitos, mis hijos y otros niños de otras familias de 2 añitos en adelante, ahí están.
todos juntos. Y obviamente hay sus interrupciones, pero están allí. Entonces, como pastor, como predicador, tienes que considerar a los niños si están allí, ¿no? Y eso implica otra manera de presentar el sentido del texto, de explicarlo, considerando pues su capacidad de comprensión. Y a mí eso me ha ayudado porque de esa manera presento una idea y veo a lo mejor la cara de mi hijo, que es como, ¿qué está diciendo? Entonces tengo que aclarar la idea. No se entendió, la aclaro de manera que quede. Y si a él le quedó clara, quiere decir que también a los hermanos ya mayores, con mayor retención, capacidad, procesamiento, pues les va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces creo que esa es una manera de pues tener en claro cómo podemos enseñar considerando a los pequeñitos en la enseñanza. Y bueno, pasando a otras edades o etapas, pues es siempre ver las necesidades de esa audiencia. Claro. En ese punto, la escuela dominical, yo siempre he huido de enseñar a niños. Siempre se me ha hecho difícil, ¿no? Digo, tú has contado la experiencia de que te pasaba, según entiendo, algo más o menos igual hasta que llegaron tus hijos, ¿no? Pero creo que siempre el buscar entender a tu audiencia, entender a los grupos de personas con las cuales estás tratando, también ayudan a enfocarte mejor en cómo enseñar, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos escuela dominical para niños, una semana sí, una semana no, y son pocos niños, ¿no? Pero sí también es un reto, por ejemplo, cuando no les toca escuela dominical y vamos a estar hablando de algún tema que es más difícil, ¿no? Porque sí estoy pensando en cómo tratarlo también para que ellos lo comprendan, ¿no? Sí. Para que también sirva a sus vidas lo que están escuchando. Y hablando de eso, pues también es pensar en el tiempo en el que tú tienes de retención, que bien decías, ¿no? Porque es bien diferente el tiempo de un adulto al de un niño de retención de atención, pero a los dos, en el caso mío, cuando hace calor a las 11:30 de la mañana, la retención se va fugando, ¿no? Y ya lo que dicen es sí, amén, ya acaba, ¿no? Entonces, es también enfocarte bien, ser claro, ser preciso y considerar tu audiencia, ¿no? Considerar los niños, los jóvenes, los solteros, los casados, y creo que por eso la segmentación se ha dado tanto en las iglesias, ¿no? No, este es grupo de mujeres, este es grupo de hombres, pero la realidad es que la predicación debe de ser general, ¿no? Debe de ser general y debe de bendecir a todos. Sí, es bastante complicado, como bien comentas, el poder presentar una enseñanza puntual que sea entendible para todos. Y es que cuando consideramos, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Yo lo procuro presentar, hablando de la predicación, en no más de 40 minutos. Obviamente por las grabaciones me doy cuenta que me paso a veces, pero trato de atenerme a 40 minutos. 40 minutos creo que es suficiente para una enseñanza, ¿no? A veces pues son menos minutos, unos 25, media hora, en ese rango de tiempo, pero creo que es adecuado. Y con los niños en la escuela dominical solemos tener dedicar una hora, pero dentro de esa hora hay dinámicas, hay manualidades que se requieren para reafirmar el conocimiento que se les está presentando y que sea algo dinámico. Los niños no pueden estar sentados todo el tiempo escuchando, y de esta manera, con alguna actividad que les refuerce ese contenido, pues aprenden mejor. Porque también lo otro que se suele hacer es entretenerlos nada más. Yo estoy en contra del entretenimiento para niños en la escuela en la iglesia, y podrás decir, bueno, es que puede ser un ambiente para que hagan amiguitos, que disfruten el domingo. Sí, pero no es esa la función de la escuela dominical. No, se pierde totalmente el sentido, ¿no? Porque entonces yo estoy yendo a
conocer más de la Biblia, a profundizar más en el conocimiento teológico, a tener una relación con Dios, pero mis hijos pues están cotorreando, ¿no? Qué padre, y creo que no se trata de eso. De hecho, debemos recordar, en el libro de los Hechos, las primeras iglesias son en casas, ¿no? Y entonces, obviamente había niños. O sea, yo no me imagino una casa en donde hay niños y no hay ruido, ¿no? Porque a veces yo he escuchado en algunos lugares o he visto que está el predicador, y si hay niños presentes, de repente un niño pequeño empieza a llorar, ¿no? Y saquen al niño, ¿no? Sálgase y tranquilice a su niño. O un niño empieza a reír y se oye, ¿no? Su carcajadita. Creo que también debes de estar preparado para eso, ¿no? Claro. Porque al final pues es parte de una vida, de una familia, y entonces entender, debe de haber niños, deben de aprender, y también debes de tener la enseñanza enfocada para ellos, y debes de haber preparación. En este caso, la verdad, yo estoy bien agradecido porque hay una maestra que sí se dedica mucho a preparar para los niños. Y qué tal, como dices, ¿no? Las actividades. Ellos, curiosamente, no han salido del Génesis, ¿no? De las reuniones, porque van poco a poco con las manualidades, con las actividades, pero esa parte es bien importante, que no solamente sea entretenimiento ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque también hay iglesias que la enseñanza pasa a ser entretenimiento, ¿no? Te cuento chistes, anécdotas, jijiji, jajaja, sí, este versículo sale, Dios te bendiga, 40 minutos. Cuando en realidad los 40 minutos, una hora de exposición que tú tengas, debe de ser de exposición de la palabra y de edificación. Y el reto creo que ahí es una enseñanza que se contextualice a nuestra época y a cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Que cada uno pueda comprenderlo. Y esa es otra cosa, la contextualización, ¿no? O lo que también se suele denominar como pertinencia de la enseñanza. Es algo bien complicado. De ahí que sea necesaria la exégesis para poder tener bien claro cuál es el punto y no andar haciendo alegorías, que es muy común, ¿no? Pero que ese estudio pueda ser bien aplicado a nuestro contexto mexicano, sociocultural, económico, con todas nuestras características. Y ahí entra nuevamente esta noción de la planeación, insistir en que se requiere todo un proceso para poder comunicar el mensaje de la palabra, ¿no? Y esto es lo puntual que tenemos que resaltar. Muchas iglesias, algo que he visto es que van de moda en moda educativa, ¿no? O sea, de temáticas de moda. Y obviamente pues así no se crece. Me acuerdo hace tiempo estaba de moda, por ejemplo, todo lo de crecimiento. En la década de los 90s, 2000, todo crecimiento. Toda la literatura de John Maxwell, de liderazgo hoy, líder, tal, todo eso estaba de moda y todas las iglesias se fueron por esa moda. Después estaba también la noción de guerra espiritual o, no sé, una vida con propósito, ¿no? Que es un texto que ha servido de mucho a varios creyentes, pero muchas iglesias lo empezaron a tomar como el manual de predicación y se iban capítulo por capítulo predicando una vida con propósito. O los de Max Lucado también a veces se suele ocupar para predicar. Pero ahí entra la planeación, ¿no? Que las iglesias puedan tener un programa educativo. Y no estoy hablando de seminarios e institutos, sino de todo ese proceso de evaluar, bueno, qué necesidades tenemos con los ancianitos, qué necesidades tenemos con los niños, con los diferentes grupos que se tengan, con la iglesia en general, qué está pasando en nuestro país, cuáles son las preocupaciones de la gente, de manera que las podamos abordar a través de la enseñanza.
Y eso nos va a dar la planeación, y para eso la planeación nos va a dar esa estructura. Y es que, bien dices, la iglesia muchas veces se ha ido por tendencias, ¿no? O por modelos que están en boga. El crecimiento, de hecho la predicación expositiva podemos pensar que también en algún momento llegó a ser como moda, ¿no? Así de, no, es que, ¿cómo predican en tu iglesia? Ay, no, qué chafa que prediquen así, temático, no, acá ya somos expositivos, sí. ¿No? Pero en realidad creo que va más allá de modelos, debes de ver las necesidades, y eso yo recordaba ahorita, cuando nosotros empezamos, lo primero que estudiamos fue la epístola a los filipenses, ¿no? Y ¿por qué la epístola a los filipenses? Bueno, la mayoría de las personas que estaban reuniéndose con nosotros eran personas que venían lastimadas, que venían con muchos problemas de situaciones que habían vivido, y entonces venían enojadas, venían tristes, venían así como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Venían en duelo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Yo decidí que íbamos a exponer Filipenses porque es la epístola del gozo, ¿no? Y entonces fue ver el contexto de Pablo, las tribulaciones que Pablo estaba pasando, las necesidades que Pablo tenía, las necesidades de la iglesia de Filipos, y contrastarlo con nuestro contexto, con nuestra realidad, y decirles, debemos tener gozo, porque el gozo no está en que me han hecho mal, en que me han traicionado, en que me han dejado solo. El gozo está en que estoy en Cristo, ¿no? Entonces creo que todo ese tipo de preparación previa a la exposición es algo que todo líder, todo pastor tiene que estar pensando también, porque estamos tratando con almas. Acá en Sanctorum lo que hemos estado aprendiendo es sobre el libro de los Hechos, y precisamente es porque al ser una nueva congregación, lo que buscaba era aprender a ser iglesia, y esa ha sido la temática del libro de los Hechos. Y en cada porción que examinamos vamos aprendiendo algo de esa primera comunidad, cómo eran los creyentes, qué hacían, cómo se relacionaban con la sociedad, cómo enfrentaban problemas. O sea, ya han leído el libro de los Hechos, ya se pueden dar una idea, pero todo ello nos ha servido para tener claro cómo queremos ser nosotros como iglesia, qué podemos aprender de la iglesia del primer siglo ahí presente en el libro de los Hechos, tanto positivo como negativo. Eso te iba a decir. Y eso pues es fenomenal, ¿no? Para que nosotros, por un lado, evitemos algunos errores que se practicaron en aquella época, y al mismo tiempo aprender de las virtudes, de todo el esfuerzo que ellos como cristianos, enfrentándose a un contexto difícil, en contra de ellos totalmente, tomando las enseñanzas de Jesús, viviendo en comunidad, nos pueden a nosotros orientar para hacer lo propio en nuestro contexto, ¿no? Entonces ha sido una muy buena experiencia, y ahí vemos cómo podemos abordar diferentes libros de la Biblia, pero siempre enfocándolos a nuestras necesidades como congregaciones, que cada una es muy particular. Sí, cada una es distinta, pero a la vez el texto te va a llevar a homogeneizar, ¿no? Algunas cosas, porque ahorita que tú estás hablando del libro de Hechos y de cómo lo enfocaron, yo estaba pensando en cómo se llamó nuestra serie del libro de Hechos. Fue una iglesia en construcción, ¿no? ¿Y por qué? Porque cualquiera que hace exégesis, cuando lee el libro de los Hechos, ve eso, ¿no? La iglesia está en construcción, y exactamente ve las cosas buenas y las cosas malas. El poner al servicio de la iglesia o de los hermanos tus dones, tus talentos, es parte buena de la iglesia en el libro de los Hechos, ¿no? Todos tenían todas las cosas en común, ponían sus cosas, servían, amaban. Pero también vemos en otra parte del libro de los Hechos a gente que es legalista, sí, ¿no? Y gente que, no, ¿cómo
lo vas a poner a servir o vas a aceptar que sirva si va llegando o si lleva poco tiempo, no tiene el mismo bagaje, las mismas ideas que... Y ahí vas viendo, sí, mira, se parece mucho a lo que muchas veces nosotros hacemos en la iglesia. Entonces, el preparar una predicación no es preparar piedras para aventarlas a la iglesia. Eso es algo que siempre se tiene que decir, pero obviamente sí va a haber callos que se van a pisar, no quieras o no quieras. El primero que se pisa callos cuando está preparando, creo que es uno, ¿no? Así, pero es que yo pensaba esto, es que yo no quería hacer aquello. Bueno, pues ahí está. Y después para la iglesia. Pero también una buena predicación, un buen programa de predicación planeado, que es bien difícil. La verdad, yo tengo que ser sincero, ¿no? Mis programas de predicación son 3 meses, 2 meses. Lo más largo que he hecho, he intentado 1 año, pero siempre me falla. Lo más largo ha sido medio año, y párale de contar. Pero creo que un programa bien planeado ayuda a que la iglesia conozca también cuáles son los rumbos, la dirección hacia dónde va la iglesia, pero también te ayuda a ti como líder, como pastor, a poder buscar, preparar de mejor manera para exponer y que sea más bendecida la iglesia, ¿no? Y entonces creo que ese es un reto que todos debemos de abrazar, aunque nos duela. Pues ahí está, queridos amigos, amigas, líderes en las iglesias. Cuéntenos cómo le hacen ustedes en esta cuestión de la planeación. Quisiéramos escucharlo y de esa manera pues también tener algunas ideas, ¿no?, que ustedes compartan con nosotros. ¿Cómo es la planeación en sus iglesias, la programación? ¿Llevan una secuencia? ¿Cómo es la dinámica de enseñanza en los diferentes grupos que tienen? Creo que de esa manera también, al momento de que ustedes compartan cómo es en sus iglesias, pues nos podemos enriquecer. Así que escríbanos. Que nuestra vida esté en sus manos y que nadie nos arrebatará de su mano, de la mano del Padre. Ahí estamos seguros. Nadie nos separará. Jesús voltea su mirada a sus discípulos. Sus discípulos son gente pobre, son gente del pueblo, son la prole, como Él también. Y les dice, bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dios vela por los pobres. Bendice a mis hermanos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús.